Vamos a poner de pie, vamos a orar. Vámonos a inclinar nuestros rostros reconociendo, primero que todo, cuando venimos a la casa del Señor, es porque reconocemos que somos pecadores, ¿sí? Y si somos pecadores, porque hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto hemos pecado hemos sido destituidos de su gracia, pero por su gloria y por su gracia también tenemos vida eterna, por su favor y su gracia. Entonces, inclinemos nuestros rostros reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado. Y oramos. Bueno, pues hoy, señores, dándole continuidad, como ya han estado viendo la semana pasada, nosotros por razones obvias no pudimos estar, pero pudimos compartir de la palabra de Dios a través de la pastora, dándole continuidad al tema que había propuesto, que había puesto nuestro pastor la semana anterior, y era sobre la santidad, ¿verdad? Se hablaba sobre la santidad y el pastor reseñaba en resumen de que santidad significa apartado para Dios. Bueno, pues el pastor hablaba sobre la santidad y dijo que tenía una serie sobre la misma. Bueno, la pastora le dio continuidad la semana pasada, hablando exactamente sobre la comunión con Dios y el apartarnos para Dios. Entonces nosotros hoy, ya era un tema que teníamos visto hace tiempo, pero dándole también continuidad. Vamos a hablar de algo que muchas veces se habla en las iglesias, pero que es importante recargarlo. A propósito, en una ocasión había un siervo de Dios de la iglesia que trabajaba en una empresa de barcos y él allí usaban una serie de instrumentos y de bienes y de artículos que eran muy valiosos. Él estaba pasando por una situación un poquito difícil y sin darse cuenta estaba llevándose para su casa unos clavos que eran muy caros, muy costosos. Pero se lo estaba llevando. Y era un siervo de Dios, de la iglesia. Y él había convertido esto ya en una costumbre. Y no se daba cuenta de que estaba cayendo en un pecado tremendo, que era robarle a quien no le correspondía. Un día le correspondió estar en presencia de una prédica como la que vamos a hablar hoy, sobre el arrepentimiento. Y mientras el pastor hablaba sobre el arrepentimiento, el Espíritu Santo le redarguía su corazón. Y él decía, ¿cómo yo le puedo decir a mi jefe que yo me estoy robando los clavos? Sé que me va a botar inmediatamente. Entonces fue a donde el pastor cuando terminó el sermón y le dice, ¿qué hago? He pecado y estoy pecando, he hecho esto, pero no quiero decírselo a mi jefe, porque si se lo digo voy a perder mi trabajo y es muy bueno. Y el pastor le dijo, debe decírselo y afrontar las consecuencias. Él inmediatamente acató las directrices del pastor, porque en el momento en que se dio la prédica, el Espíritu Santo le dijo, debes cambiar de dirección. Y él, sin perder tiempo, el lunes tempranito estaba en la oficina del jefe, diciéndole todo lo que él había hecho, y que él estaba en disposición de resarcirle, de restituirle, de traer todo lo que se había robado. Que él había sido un hipócrita, porque estaba sirviendo delante del jefe, diciéndole que era cristiano, y por atrás estaba robando. Y el jefe le dijo, yo sabía que tú eras un hipócrita. Yo sabía que tú eras un hipócrita. Ya se había dado cuenta, porque parece ser que no solamente robaba, sino demostraba por otras vías que no era un cristiano auténtico. Y entonces el jefe le contó la historia al pastor de él. Y él le dijo, bueno, pues ya había hablado con él. Ese día le tocaba al pastor predicar ante un grupo de estudiantes de secundaria y le contó la historia a los estudiantes. Y pasada la historia que le contó el pastor a los estudiantes, al otro día el director de la escuela llamó al pastor y le dijo, pastor, aquí han devuelto como
300 lapiceros, libros, cuadernos, de todo. Quiere decir que el Señor actúa de una manera extraordinaria cuando quiere tomar una decisión. Y usó a ese siervo para que robara, para que se confesara ante el pastor y para que el pastor pudiera predicar esto y que esto también pudiera cambiar y arrepentirse a muchos estudiantes. Y tal vez también cambió al jefe del ladrón. Es muy posible, ¿verdad que sí? Entonces hoy queremos hablar sobre el arrepentimiento genuino, no como tal, sino sobre los beneficios que nos puede proporcionar el arrepentirnos de nuestros pecados. Se ha hablado mucho del pecado. Todos sabemos que el pecado es algo que nos separa de Dios. Es errar al blanco. Errar al blanco, yo mirar hacia allá, saber que debo tirar ahí, pero tirar hacia otro lado. Ese es el pecado. Entonces el pecado nos separa de Dios. Acabamos de adorar de una manera espectacular. Si su presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Pero si estás pecando, no creas, no te pinte que no va. Porque Él no mira el pecado. Su propio Hijo en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero era justo porque en ese momento Él estaba cargando sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Y como Dios no mira el pecado, Dios le quitó la vista a su Hijo. Y Jesús decía, ¿y por qué me has abandonado? En consecuencia, si estamos pecando, hoy es el tiempo de comenzar a irnos arrepintiendo. El arrepentimiento genuino es uno de los fundamentos de la vida cristiana. Si estamos aquí es porque de una manera u otra hemos decidido venir a los pies de Cristo y arrepentirnos de los pecados que nosotros estamos cometiendo día por día. Es una tarea continua. El arrepentimiento es una tarea continua. Y es continua porque todos los días estamos pecando. Como decíamos, pecado de vista, pecado de omisión, pecado de acción, pecados por reconocimiento. Y después que reconocemos que pecamos, nos arrepentimos y volvemos y pecamos y nos arrepentimos. Pero la gracia de Dios y su misericordia permite que esto pueda llegar hasta el último momento de su vida. Podemos arrepentirnos hasta el último momento. El ladrón que estaba al lado de Jesús dijo, yo quiero estar contigo, tú no te apures, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento mismo en que iba a partir, lo salvó Jesús. O sea que no tenemos tiempo para arrepentirnos, pero tenemos hasta el último momento. El vehículo natural para llegar al lugar santísimo y presentar nuestros pecados, la vía, el recurso, se llama el arrepentimiento. Jesús rasgó el velo, dio privilegio a cada uno de nosotros para que no tengamos que usar un sacerdote a fin de año para que lleve sus pecados, nuestros pecados, al lugar santísimo, sino que nosotros sencillamente nos rendimos, nos postramos, nos trancamos en nuestro lugar santísimo, en nuestro cuarto de guerra, y allí su presencia va con nosotros, como dice la canción. Y su presencia va con nosotros justo a perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de una manera genuina, traemos con nosotros grandes beneficios espirituales. Porque no sé ustedes, pero cuando cometo un pecado que sé que he cometido, siento como que un tractor está encima mío. Y cuando yo suelto ese pecado, entonces me siento libre. Y es que el pecado nos crea carga. Las cargas espirituales del pecado nos agobian, nos maltratan, nos redarguyen, nos agobian verdaderamente. Cuando estamos verdaderamente llenos de pecado y reconocemos que tenemos pecado, entonces estamos cargados, muy cargados. Por eso Jesús decía, venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar.
Hoy estudiaremos esos beneficios que nos trae a nosotros el arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento en sí? ¿Qué es arrepentirse? El Antiguo Testamento usaba una palabra, y era la palabra shub, que significaba dar media vuelta, es decir, dar 180, dar un giro de 180. Yo voy caminando en esta dirección, durante toda mi vida voy en esta dirección, me encontré con el pecado, lo reconocí y di un giro de 180. Y cambié, y di un cambio, vuelvo a Él. Es volver a Dios, es reconocer que he pecado contra Dios y que me he apartado de Él y vuelvo a Él. Esa era la visión que se tenía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús reconoció que aún haciendo eso, nuestra mente seguía igual. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la palabra para volver a Dios no es chut, sino es metanoia, que significa cambio de mente. Significa cambiar de proceder, de mente, de actitud, de acción, de todo. Porque yo no hago nada con decir voy a cambiar si no lo hago. No hago nada con girar y devolverme si no lo hago en acción. Por eso Jesús quería que nosotros tuviéramos su carácter. Y ese carácter era un carácter que estaba en la mente, cambiando la mente, transformando la mente. Hacer una transformación. Nosotros en medicina hablamos de una metamorfosis. Cuando la oruga va cambiando, se va volviendo por esa vía de metamorfosis en mariposa, y ese cambio completo es total. Ahí se ve que tú cambiaste, que tú eres otro. Y en el trabajo no dice como dice el Señor, ese es un hipócrita, sino dicen, ¿qué es lo que él tiene? Que yo quiero de eso. ¿Qué es lo que él tiene? Ese muchacho sí ha cambiado. Él es otra gente, pero es porque ya el Espíritu Santo le ha ido transformando su mente. Le ha ido cambiando su mente. Entonces, esa transformación hace que él sea otra persona. El pecado, cuando cae en nosotros, cae en el hombre. Cuando el pecado ya está en el hombre tiene que actuar en arrepentimiento para que automáticamente deje de pecar, y entonces al dejar de pecar, el hombre se hace santo. La santidad me separa del pecado a través de arrepentimiento. Y cuando yo no me arrepiento, sino que me enorgullezco del pecado, entonces soy un demonio andante. Reconozco que peco, que hago lo que sea, que violo sus preceptos, sus mandamientos, robo, atraco, mato, hago de todo, deseo a la mujer de mi prójimo, hago de todo, de todos los pecados que se puedan cometer, violo los 10 mandamientos y lo reconozco, soy un demonio andante. Ahí debemos nosotros tomar decisiones de arrepentimiento auténtico. Tomar la decisión de arrepentirnos, de dejarlo del pecado, debe ser nuestra voluntad para hacer de esa voluntad la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que tú cambies y que tú tengas un nuevo carácter. Por lo tanto, yo debo cambiar la voluntad mía y dejar la voluntad de Dios. Por eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, verso 19, dice su palabra, así que arrepentíos y convertíos. O sea, arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí nos está dando una promesa ya. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos garantizando que vienen buenos tiempos, tiempos de gozo, de refrigerio de parte del Señor. Y es exactamente porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Esa es la palabra que Él anda buscando, a que en cualquier momento nosotros vayamos y seamos convocados hacia el arrepentimiento del pecado.
porque al arrepentirnos, entonces tendremos vida eterna. Este acto sincero de volvernos a Dios trae múltiples beneficios. Pero con sinceridad. A veces nosotros venimos y nos arrepentimos delante de alguien y decimos, no lo voy a hacer, y entonces nos convertimos en reincidentes y seguimos pecando. Aunque a quien yo se lo haya confesado se esté dando cuenta que yo sigo pecando. Nos importa, porque ya la conciencia se nos ha cauterizado y hacemos del pecado una secuencia, una subsiguiente, y seguimos y seguimos. Entonces, el acto sincero del arrepentimiento es lo único que nos trae nuevamente hacia Dios y nos va a traer múltiples beneficios. Beneficio número 1, nos va a restaurar nuestra relación con Dios. No hay nada más importante en la vida del cristiano y en la vida del ser humano que volver de nuevo a la presencia de Dios y a unirse, a tener esa coinonía, a tener esa relación con Dios. Y es que cada vez que nosotros, por una razón u otra, nos separamos de Dios a través del pecado, estamos haciendo un muro, una columna. Es como cuando estamos haciendo una pared larga, ¿verdad? Estamos poniendo bloques, bloques y bloques y bloques. Cada pecado es un bloque que nos va separando de Dios a tal punto de que Dios va a estar de un lado y tú vas a estar del otro lado. Él no te está viendo, ni te está escuchando, ni te está mirando, porque el pecado te ha separado de Él. Entonces, nada puede ser más importante que yo destruir esa columna, romper esa muralla a través del arrepentimiento de todos mis pecados y entonces yo volver otra vez a los pies del Señor y rendirme a su presencia. La relación con Dios, esa es la primera de los beneficios que nosotros podemos recibir. El pecado es en sí una violación de la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exactamente. O sea, nuestros pecados han dividido, han puesto la columna de división entre yo y Dios, y por tanto mi pecado me ha separado de Dios. Esta separación es una barrera que impide la comunión. Pastora decía la semana pasada, la común unión entre usted y Dios. No hay manera de que usted tenga un encuentro en oración y que sienta su presencia, porque la comunión, la común unión con Dios se ha perdido, porque el pecado me ha separado de Dios. Nunca es tarde para arrepentirse. Hasta en el último momento de su vida usted puede hacerlo, y el Señor, por su infinita misericordia y por su gracia, puede perdonar sus pecados. A través del arrepentimiento genuino, esa barrera puede ser derribada. Solamente a través del arrepentimiento genuino y auténtico. Si yo no me arrepiento genuinamente, la barrera va a seguir igualita. Yo digo que me arrepentí, como le decía el trabajador al jefe, que él no era hipócrita, pero él seguía robando, la barrera seguía igualita. Y cada día que robaba más, la columna se hacía más alta y se diferenciaba, se distanciaba más de Dios. Cuando Dios quiere que un pueblo sea sano, le da una profecía establecida en 2 de Crónica, en el capítulo 7, verso 14, usado hasta por los políticos. Dios nos promete y dice que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscara mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice que y se convirtieren, entonces yo iré desde los cielos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense que aquí está un pueblo, cuando un pueblo decide arrepentirse, cuando un pueblo decide convertirse, entonces él baja, desciende,
y entonces Él sana su pueblo. El arrepentimiento puede ser entonces individual o puede ser colectivo, que fue lo que le pasó al pueblo de Nínive, ¿recuerdan? Cuando todo aquel pueblo se arrepintió después que Dios había dado una profecía de que lo destruiría. Sin embargo, cuando un pueblo decide colectivamente arrepentirse, también Dios desde lo alto escucha su clamor y puede también perdonar sus pecados y sanar la tierra. Este principio se ve en el Nuevo Testamento con mucha claridad en el capítulo 15 del libro de Lucas, que se ha estudiado ampliamente acá. Y es exactamente la parábola del hijo pródigo. La estuvo estudiando nuestro pastor, la hemos estudiado nosotros, se ha leído varias veces, todos la hemos conocido. ¿Cómo y de qué manera este hijo pródigo está en esta palabra desde el verso 11 hasta el verso 32 en el capítulo 15 del libro de Lucas? En los 4 evangelios está la parábola del hijo pródigo, pero pueden leerla en el libro de Lucas cuando así lo puedan ver. Trascendente en este capítulo, el verso 17, si le das un poco más adelante, Camila, el verso 17, cuando dice, y volvió en sí el hijo pródigo, después de haberse ido, de haberle pedido al padre lo suyo, su herencia, yo quiero que tú me des lo mío, porque yo quiero irme. Porque el espíritu de Satanás se metió en él con la intención de ir a malgastar su dinero y a vivir una vida apartado de su padre. ¿Cuántas veces nosotros no decidimos apartarnos de nuestros padres? A veces decidimos, yo quiero hacer mi vida propia yo. Déjame que sea yo, no te metas en mi vida. Y entonces nos apartamos de nuestro padre y nos vamos. Dejamos a nuestro padre. Fue lo que le pasó al hijo pródigo. Pero él no fue tanto así. Le dijo, dame lo mío, lo que me toca, mi herencia, que me voy a malgastarla a vivir yo mi vida. Y déjame vivir mi vida, como dicen muchos. ¿Y qué pasó entonces? Después que se fue, malgastó su vida, su dinero, sus bienes, se alejó de toda su familia. Cuando se vio ya que no tenía nada desbaratado, comiendo allá con los animales, haciendo de todo, dice la palabra en el verso 17, que es el más importante en este caso, dice, y entonces volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Eso se llama arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros está en capacidad de ir ahora y decirle a nuestros padres, he pecado contra ti porque he cometido lo mismo que el hijo pródigo? Y el padre, como todo padre celestial, ¿qué hizo? Cuando regresó su hijo, su padre hizo una fiesta. Hizo una gran fiesta. Su padre celebró con el mejor ternero, el cual después su hermano se puso celoso, ¿no? Entonces yo que me paso todo el tiempo trabajando aquí y tú nunca me has dado nada a mí, a él se lo diste todo y él lo malgastó. Dice, sí, pero mi hijo ha vuelto. Y como mi hijo ha vuelto hay que hacer fiesta. Porque dice la palabra en el libro de Lucas, dice en el libro de Lucas 15, dice que hay más alegría en uno que se arrepienta que en 99 que ya se hayan arrepentido. Hay más alegría en uno solo que se arrepienta que en 99 que ya se hayan arrepentido. Entonces, este hijo, cuando llega, el padre hace una fiesta porque eres misericordioso. El Señor hace lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros de una manera u otra nos comportamos mal, Él se entristece. Él se redarguye su corazón, contrita su corazón. Cuando nosotros nos apartamos de Él para irnos a vivir nuestra vida, Él, así como los padres de hoy, sabemos que se fueron nuestros hijos, que se fueron disgustados con nosotros, y nuestro corazón se pone triste también. Y además de ponerse triste en nuestro corazón, oramos, clamamos,
hacemos de todo para que nuestro hijo vuelva. Y cuando él vuelve hacemos fiesta, nos gozamos porque ha regresado nuestro hijo. El arrepentimiento del hijo pródigo es un ejemplo de cualquiera de nosotros que en un momento determinado haya tomado la decisión de irse de casa pensando que él puede hacerlo solo. Y solo no podemos. Apartado de mí, nada podemos hacer, dice la palabra. En consecuencia, las relaciones entre Dios y el hombre, restauradas ya, es el gran y primer beneficio de un verdadero arrepentimiento. Pero tiene que ser auténtico, genuino y verdadero. El segundo beneficio es el perdón de los pecados. No importa lo que hayamos hecho, Él nos perdona. Él nos perdona, no importa el pecado que nosotros hayamos cometido. Pablo asesinaba a cristianos sin mirar que eran ancianos, mujer, hombre, niño, nada, no importa. Pablo, el apóstol Pablo, llamándose Saulo. Y el Señor lo cambió de tal modo que le cambió hasta el nombre. Lo convirtió en el apóstol más influyente que tuvo la vida cristiana. Pero Pablo se arrepintió automáticamente y lo dijo de una manera muy clara: todo lo tengo por basura para ganar a mi Cristo. Se arrepintió totalmente, a tal punto que soportó desde naufragios extraordinarios hasta prisiones extraordinarias, y aún en medio de las prisiones Pablo adoraba a Cristo, y en medio de las prisiones el Señor le suministró 13 libros del Nuevo Testamento. Significa esto: cuando usted se arrepiente auténticamente y es perdonado auténticamente por Dios, porque Dios, cuando perdona, borra sus pecados. La Biblia dice que los echa en el fondo del mar. Entonces, si el Señor te perdonó y tú te arrepentiste auténticamente, entonces el Señor sabe que te ha dado uno de los beneficios más importantes del arrepentimiento, que es el perdón de los pecados. Nunca debemos obviar que a veces nosotros entendemos que porque somos cristianos de la secreta, Dios debe perdonar nuestros pecados. Y no es así. Debe ser de modo auténtico, porque la riqueza de su gracia, su bondad y su benignidad no tienen límites. La mansedumbre no tiene límite y su misericordia es eterna. Y por lo tanto, no importa lo que tú hayas hecho, Él perdona tus pecados. Pero Él perdona tus pecados siempre y cuando tú cumplas con un mandamiento. Está establecido en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9 del libro de Juan. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que tenemos primero que confesar nuestros pecados. La confesión de pecado es determinante para nosotros poder ser perdonados. Si nosotros no nos confesamos los pecados que hemos cometido, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Él tiene que esperar que tú te rindas a sus pies, que tú te humilles en su presencia y que tú vayas con todos tus pecados, con esa carga, no importa el tamaño, llévala. Llévala a los pies de Cristo, que Él te va a perdonar, porque Él es fiel. No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y la palabra dice que Él es fiel y justo. Justo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, si queremos el perdón de nuestros pecados, para que recibamos esa bendición de que podamos estar acompañándolo en su presencia, es sencillamente ir y confesar nuestros pecados. Muchas veces nosotros no queremos confesarle nuestros pecados a nuestros compañeros, nuestros hermanos.
Muchos dicen, yo no sé por qué en la iglesia católica yo tengo que ir a confesarle al Padre mis pecados. Ese es un mecanismo de tú confesar tus pecados. El Padre no te va a perdonar tus pecados. Quien te perdona tus pecados es el Rey de Reyes. Pero una manera de tú confesarlo delante de un representante de Dios es delante del Padre, o delante de un sacerdote, o delante de un amigo fiel que tú sabes que tiene en su corazón a Jesucristo. Un pastor, un ministro. Tú puedes confesarle tus pecados. Y el hecho de que tú le confieses tus pecados es una muestra de que tú te has abierto, de que tú has rasgado tus vestiduras y tú te has rendido al Señor. Si no lo quieres hacer ante ellos, tráncate en tu lugar secreto y entrégaselo al Señor, que Él te escucha. Todos los pecados que tú tengas, llévaselo allí. Llévalos. No importa el tamaño. A veces decimos, pero es que mi pecado es tan grande, Dios mío. Yo violé, maté, yo hice de todo, no importa. Vaya, llévelo. Llévelo. Él es fiel y justo para perdonar. Él no dice cuál. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, preparémonos para que el perdón sea completo, exactamente entregándole al Señor todo. No solo quitando la culpa del pecado, sino también limpiándonos y purificándonos de toda injusticia. Por eso dice que Él es fiel y justo. El perdón que Dios nos ofrece es total y verdadero. Por eso dice Miqueas en el capítulo 7, verso 19, lo dice con mucha precisión, Él lo lleva a lo más profundo del mar. Él lo echa en las profundidades del mar. O sea, cuando Él te perdona de verdad. No como nosotros, que a veces nos perdonamos, pero con pero. Yo te perdono, pero no te juegues, que si vuelve y lo hace. Pero Él no pone pero. Él nos perdona de corazón. Y no solamente nos perdona de corazón, sino que los echa en el fondo del mar para que no salgan jamás. El tercer beneficio de nosotros arrepentirnos es la transformación espiritual que conocemos. Esa transformación espiritual empieza justamente cuando de una manera u otra nosotros somos impactados por el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos cambia. Dice que Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que nos cambia, el que nos convence. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos porque hemos pecado, el Espíritu Santo nos redarguye, nos cambia, entonces viene esa transformación. Por eso dice el capítulo 12 del libro de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. O sea, nosotros a veces guardamos en nuestro interior conocimientos científicos que los sacamos a flote porque son nuestros y entendemos que eso es la verdad, pero tenemos que también transformar ese entendimiento que nosotros tenemos y reconocer que quien cambia, quien limpia, quien justifica y quien transforma y quien perdona es Jesús, no nosotros. Entonces debemos estar claros que no debemos conformarnos con lo que tenemos. Por eso dice la palabra, no conformáis a este siglo, o sea, a lo que tú tienes, a lo que estás viendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así verás lo buena y lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Así termina, ¿verdad que sí? Dice, así verá la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no solamente es justa y perdonadora, sino que es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Si decidimos abrazar ese concepto, ese principio de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra mente, entonces nosotros recibiremos ese gran beneficio que es la transformación espiritual. A veces nosotros decimos somos cristianos, pero aún todavía no tenemos en nuestro interior ese principio de que nueva criatura somos. Seguimos siendo la misma criatura porque nuestra mente está igual. Nuestra mentalidad no ha cambiado. Hacemos lo mismo
criticamos, murmuramos, odiamos, celamos. Entonces, todas esas cosas no son de Cristo. Cuando nosotros hemos transformado nuestro entendimiento y hemos cambiado nuestra mente, hemos acuñado la mente de Cristo, que no tiene odio, no tiene rencor, es bueno, benigno, bondadoso, amable, tiene fe, esperanza, paz, paciencia. No tiene celo, no tiene odio, no tiene rencor, no tiene ira, no tiene envidia, no tiene nada. Entonces, cuando hayamos sacado toda esa basura de nuestra mente y hemos puesto en nuestra mente todos los frutos del Espíritu, la paz, la paciencia, el amor, entonces nosotros sí estamos dando testimonio de que hemos cambiado nuestra mente. De lo contrario, nuestra mente es la misma, somos exactamente lo mismo que éramos. No hemos cambiado en nada. Hoy necesitamos que Dios nos permita que nuestra mente cambie conforme cada arrepentimiento que nosotros hagamos por cada uno de los pecados que nosotros cometemos. Este proceso de renovación es continuo. Cada día a través del arrepentimiento y la obediencia nos acercamos más a la imagen de Cristo. Es cada día, porque cada día pecamos y cada día nos ponen una cascarita para que resbalemos y para que volvamos a caer. Y el enemigo está al acecho buscando a quién devorar. Entonces, dejar atrás las actitudes, los comportamientos pecaminosos que antes nos dominaban y entonces usar la mente de Cristo para poder seguir hacia adelante. El cuarto beneficio es la paz interior y la libertad del pecado. El pecado, cuando nosotros tenemos pecado y somos libres del pecado, eso nos hace sentir libre. Pero sobre todo nos hace sentir en paz. La paz interior que yo recibo cuando soy libre del pecado es una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos da estar libre del pecado, muchas veces hay personas que dicen, oye, pero ¿qué paz tiene esa persona? Oye, se le murió su hija. Se le murió su hija y yo no he visto a esa mujer tirar una lágrima. Y ella está contenta y feliz porque sabe que su hija va para el paraíso. Es porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, muchos no lo entendemos. Pero solo Dios y el Espíritu Santo la puede dar. El pecado trae consigo una profunda inquietud en el alma. Era lo que decía hace un momento. Cuando estoy lleno de pecado, mi corazón está lleno de inquietud, de soberbia, de cosas incómodas. Y decía David en el Salmo 32, versos 3 y 4, decía, mientras callé, porque no confesaba su pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él lloraba y gemía porque él callaba y guardaba todo ese pecado. Y entonces decía, y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Sin embargo, al confesar sus pecados y arrepentirse de sus pecados, David experimentó el alivio y la paz que solo Dios nos puede dar. Si usted lee el capítulo 51 del libro de los Salmos, se dará cuenta que lo estuvimos estudiando, se dará cuenta de cómo David se expresa sobre Dios y sobre el arrepentimiento genuino y auténtico que tuvo y de qué manera Dios se manifestó y se glorificó con él. Jesús también nos prometió paz en Filipenses 4:7, esa paz que traspasa todo entendimiento. Pero él lo hizo en Mateo 11:28 y no lo hizo de una manera sencilla. Dice, venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando yo tengo ese agobio, yo debo ir a los pies del Señor. Debo llevarle a los pies del Señor toda mi carga para que Él me dé paz y me dé libertad. Por lo tanto, la libertad que yo tengo me la da el Espíritu Santo, me la da Jesús a través del Espíritu Santo. Además de la paz, el arrepentimiento genuino nos libera del poder del pecado. En Romanos 6, verso 14, dice la palabra que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ahora bajo la ley, sino bajo la gracia. Su presencia nos da esa capacidad de que el pecado no pueda enseñorearse sobre nosotros.
Cuando estábamos bajo la ley, teníamos que buscar el sacerdote que fuera a llevar nuestros pecados y nosotros esperamos el sacerdote. Hoy no. Hoy estamos bajo su gracia y su favor. Por lo tanto, solamente necesitamos llevar nuestros pecados en nuestro lugar secreto y el Señor nos perdonará. El quinto beneficio es la protección y la ira divina. Protección del juicio de Dios y de la ira divina. El arrepentimiento genuino también nos protege del juicio y de la ira de Dios. La Biblia es clara cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos traerá juicio si no lo confesamos. Y en muchos casos Dios advierte a las personas y hasta las naciones. No quiere ayudarme acá no quiere ayudarnos, ¿sí? Quiere ayudarnos, ¿sí? Si leemos el libro de Jonás, en el capítulo 3, Dios, por la maldad de Nínive, el pueblo de Nínive, decidió destruir su pueblo. Sin embargo, cuando vio que todo el pueblo se había arrepentido, que se llamó a ayuno desde los ancianos hasta los animales, hasta los niños que mamaban, mandaron a ayunar el pueblo para pedirle arrepentimiento, por arrepentimiento a Jehová. Esa es la manifestación de arrepentimiento más grande que hay en la Biblia, donde todo el pueblo, incluyendo animales, hasta los bebecitos que estaban tomando el seno, tuvieron que entrar en ayuno para demostrarle al Señor que el pueblo estaba arrepentido y que no debería destruirlo. Dice la Biblia, ahí lo dice en el capítulo 3, dice que el Señor se arrepintió de lo que había dicho por Nínive y entonces tomó la decisión de no destruir a Nínive. Una palabra, cuando yo muevo al Señor a arrepentirse, es porque mi arrepentimiento ha mostrado que en el Señor hubo también esa contritación. Y se puso triste el Señor. Es necesario que yo también me arrepiente de lo que he dicho y no haga o no cometa lo que Dios está por hacer conforme a ese capítulo. En el capítulo 18 del libro de Ezequiel, en el verso 23, fíjense cómo le dice el Señor a propósito del juicio y de la ira divina. Le dice el profeta Ezequiel: ¿quiero yo la muerte del impío? Refiriéndose a Jehová. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El deseo de Dios no es castigar al pecador, sino que todos se arrepientan y vivan. El deseo de Dios es que todos se arrepientan, dice Ezequiel, y que vivan. Cuando nos arrepentimos genuinamente, evitamos el juicio de Dios y experimentamos la misericordia del Señor. Fíjense que hasta naciones y pueblos pueden experimentar misericordia cuando todos se arrepienten. El Señor nos está convocando hoy a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Nínive. Sexto beneficio es exactamente la restauración de las bendiciones de Dios. Si leemos el libro de Deuteronomio, aquí lo hemos estudiado en el capítulo 28, los primeros 14 versículos, lo hemos estudiado bastante. Dice la palabra que si se arrepintieran de sus pecados y guardaran sus mandamientos, Él les mandará todas estas bendiciones. Y le manda ahí un grupo de bendiciones que están en el capítulo 14 de Deuteronomio 28. Todas las bendiciones del mundo. Quiere decir que necesariamente para nosotros conseguir como beneficio el arrepentimiento, como bendiciones, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y cumplir con sus mandamientos. El pecado tiene un efecto devastador cuando en nuestras vidas, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista material y desde el punto de vista de las relaciones humanas. El pecado destruye nuestras relaciones humanas, destruye nuestra vida material. Usted no se da cuenta de que las cosas que usted está haciendo son las que les están llevando a toda la hecatombe por la cual usted está pasando. Pero es porque
las consecuencias que usted está experimentando son fruto de lo que usted sembró anteriormente. El pecado puede robarnos la paz y hay oportunidades, nos roba las oportunidades, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y así cada una de las bendiciones que Dios ha experimentado y que nos ha dado pueden perderse justamente por nosotros ser, como dice su palabra, cabeza dura, de dura cerviz, no hacerle caso a sus palabras, a sus mandamientos. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios promete restaurarnos, no solamente nuestros pecados, destruirlos, sino quitarnos y darnos todo lo que el enemigo nos ha robado. Todo lo que el enemigo nos ha robado, Dios promete restaurarnos. Quiero terminar leyéndole parte del capítulo 2 del libro de Joel, en donde él nos explica sobre sobre su misericordia. Dice la palabra, lo leemos a partir del verso 12. Del verso 12 sobre la misericordia de Jehová. Para que ustedes vean hasta dónde su misericordia es grande. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Miren cómo comienza la lectura a partir del verso 12. ¿Cómo comienza? O sea, nos está induciendo, nos está llamando a que nos convirtamos con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Lo que hizo el pueblo de Nínive. Rogad vuestros corazones, rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Óigase bien, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Eso nos habla bien claro de que a veces nosotros aparentemente queremos decir que nos rasgamos nuestras vestiduras, queriendo señalar que hemos hecho, y de verdad nuestro corazón sigue igual. Por eso Él nos manda aquí a que no nos rasguemos nuestras vestiduras, sino rasguemos nuestros corazones y convertir nuestro corazón a Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará beneficios tras él? Esto es, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de sus tálamos la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envié pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalaré su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llenarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender
sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y las lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más serás mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de Jehová. Fíjense de qué manera proféticamente a través del profeta Joel el Señor le da a Israel esta tremenda profecía de que estará con ellos permanentemente y que no importa lo que hayan hecho, si se han arrepentido de corazón, Él no lo avergonzará. Al final dice, nunca jamás serán avergonzados. Creo que hoy el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros para que en el fondo de nuestros corazones hagamos una introspección. Es una palabrita que uso bastante, ¿verdad que sí, esposa mía? Pero creo que sí, que siempre debemos hacer como un examen interno de cada uno de nosotros, nuestros pecados que cometemos y que seguimos cometiendo, para que hoy llevemos esos pecados a nuestro lugar santísimo y se lo entreguemos a nuestro Señor arrepintiéndonos auténticamente para que cada uno de estos 6 beneficios recaigan sobre nosotros y que podamos ser bendecidos de una manera sobrenatural y que podamos recibir su gracia, su favor, y que cuando cantemos, y si tú no vas conmigo, yo no voy, Él vaya con nosotros, aunque Él nos ha prometido que no nos dejará, ni nos desamparará. Él está siempre con nosotros. ¿Por qué? Por su misericordia. Fíjense cómo el pueblo de Israel, lo que estamos estudiando ahora la palabra en el libro de Jueces, ese capítulo de Jueces, siempre comienza con que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero siempre termina con que Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Los que no están estudiando el libro de Jueces, que se entren a la célula, al grupo de Zoom. Vamos al capítulo 13 y 14 este martes, y es maravilloso, porque cada uno de los capítulos del libro de Jueces comienza justamente porque Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, pero termina siempre con que Dios tiene misericordia de su pueblo. Y es sencillamente porque siempre al final ellos también se postran y se rinden y se arrepienten. Que Dios nos dé la capacidad de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados cada día. Como decíamos hace un momento, es una vida de continuo, es un estilo de vida. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Cada pecado que cometo debe llevarnos al arrepentimiento inmediato. Cuando lo dejo acumular para yo ir al día siguiente, se me van a olvidar algunos, se van a quedar ahí en la memoria, en el giga que tiene allá abajo, ¿no? Entonces debemos guardar el pecado hasta que nos llegue el momento de arrepentirnos inmediatamente. El arrepentimiento nos libra del pecado, nos acerca a Dios y nos permite llegar a tener más santidad, más santidad. Que así sea, que el Señor nos permita, que podamos cada día buscar la santidad y ser más santos. Pongámonos de pie, por favor.